Hola jóvenes, en esta ocasión les voy a dejar grabada la última clase que va incluida en el parcial. En este caso sería sobre operaciones de agitación y mezcla, pero en específico sobre operaciones de mezclado para pastas y sólidos secos. Para pastas, de forma bien general, algunos equipos pueden ser, por ejemplo, amasadoras, dispersadoras, masticadoras, batidoras o rodillos mezcladores. En este caso en particular, la potencia sí es importante, sin embargo, esa potencia depende de la concentración y del tiempo final que voy a usar para mi proceso. Es decir, me interesa mucho más definir un tiempo en función de la concentración que deseo que la potencia en sí, porque yo puedo utilizar un equipo con cierta potencia y cambiar, ya sea aumentar o reducir el tiempo de mezclado. En este caso en particular, entonces nos vamos a enfocar justamente a eso, a calcular cuánto tiempo necesitamos mezclar nuestros productos en caso de pastas y de sólidos secos. Para el caso de las pastas, normalmente sería utilizado en la industria de alimentos, pero también es posible utilizarlo en la industria química. Podemos tener diferentes ejemplos, ya vamos a ver algunos. Otra aplicación que vamos a ver sería mezcla de sólidos secos, cuando necesitamos lograr una concentración lo más homogénea posible. Por ejemplo, en las pastas, después de cierto tiempo, se espera que la concentración final se mantenga lo más constante posible y lo más cercana a la concentración final que yo he calculado. Mientras que en una concentración para sólidos secos es bien difícil de obtener, porque en cada movimiento o en cada agitación que hagamos, la muestra se va a distribuir, pero no necesariamente al 100% de homogeneidad. Entonces vamos a estudiar justamente eso. Algunos equipos de ejemplo serían mezcladora de cintas rotativas de tornillo y rodetes. ¿Qué serían estos? Esta horizontal o esta en forma de cono, que aquí le podrían faltar más agitadores. Aquí el objetivo es homogenizar lo más posible estos sólidos. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos mezclas de sólidos secos, estos pueden pasar por diferentes comportamientos, que es lo que estudiábamos en las primeras unidades. Los sólidos secos van a tener propiedades de fluidez, propiedades de cohesión, por ejemplo, si son muy pequeños, pueden ser higroscópicos, pueden tener efectos entre ellos, asociados a cargas electrostáticas, por ejemplo. Y todo eso va a afectar en la selección del equipo. Nosotros nos vamos a enfocar en primer lugar en dos parámetros, la uniformidad de la mezcla y el tiempo de mezclado. Pero para la selección de equipos, cada organización o cada uno de ustedes va a tener que considerar parámetros adicionales de qué es lo que le conviene. Por ejemplo, mecanismos de carga y descarga. Vean, por ejemplo, este cono sirve como un agitador, pero a su vez está funcionando como una especie de tolva y puede ser una dosificadora después del proceso de mezclado. La facilidad de limpieza, el control de formación de polvos finos, si los sólidos secos que vamos a tratar son demasiado sensibles, por ejemplo, el desgaste del equipo, la contaminación del producto, si tiene que ser cerrado o abierto al ambiente el equipo, si el equipo se calienta y por lo tanto puede alterar las características de mi producto y la potencia consumida. Pero los parámetros principales de selección van a ser la uniformidad de la mezcla y el tiempo asociado al mezclado. Por eso justamente vamos a estudiar esos dos parámetros. Cuando nos referimos a la uniformidad de mezclado, estamos hablando de qué tan bien se van a combinar mis materiales, ya sea en una pasta o en una mezcla sólida, en función de la concentración que yo quiero llegar o que yo quiero obtener, una composición másica final. Por ejemplo, yo puedo mezclar 100 kilogramos de un material A con 50 kilogramos de un material B. La composición global de B, por ejemplo, sería 50 entre los 150. Esa composición global no se va a ver afectada, esa no va a cambiar nunca. Lo que yo quiero hacer es que en cada punto de mi muestra, en cada punto de mi producto generado, perdón, al obtener diferentes muestras, que cada uno de esos puntos sea lo más homogéneo posible. Por ejemplo, si yo tomo
algún segmento o alguna muestra específicamente acá, por ejemplo, yo esperaría que esa composición que obtengo en esta zona sea lo más parecido a la composición que obtengo acá. Si bien mi composición global va a seguir siendo la misma, pero la composición en cada punto puede cambiar. Lo que yo quiero lograr con la uniformidad de mezclado es que los puntos tengan la concentración lo más similar posible. Al igual que con cualquier tipo de producto, ya sean pastas o sólidos secos. Aquí hay algunos ejemplos de la industria de alimentos. Podrían ser cuando queremos producir algún tipo de barra energética o barra de diferentes cereales. Por ejemplo, la adición de yodo a la sal molida, la adición de vitaminas al azúcar, por ejemplo. Diferentes tipos de sopas instantáneas que necesitamos que vayan lo más uniformemente posibles, que lleven la cantidad aproximada de vegetales, por ejemplo, y que todos los empaques lleven una cantidad aproximada, lo más similar a lo que está declarado en el empaque. Podemos tener también, por ejemplo, ejemplos para la industria química, que por ejemplo las pastas vayan con unas concentraciones uniformes, que los detergentes, si llevan partículas adicionales con algún efecto en específico, que vayan distribuidos en la muestra, pinturas que sean uniformes en todo el contenido de la cubeta, no solamente en algunas secciones, etc. Para determinar esa uniformidad de mezclado, entonces, tenemos que definir algo que se llama índice de mezclado. Y existen dos tipos. Está el índice de mezclado para pastas, que lo vamos a conocer como IP, y está el índice de mezclado para sólidos secos, que lo vamos a conocer como IS. Este índice de mezclado va a depender de las características del producto y va a ser dependiente del tiempo. Eh, no necesariamente por aumentar la cantidad de tiempo en el proceso de agitación voy a obtener una mezcla más homogénea. No necesariamente. Para el caso de las pastas, este índice de mezclado sí es una función directa del tiempo de mezclado y por lo tanto se espera, teóricamente, que a mayor tiempo la concentración final se homogenice a la concentración global con la que estoy preparando. Pero en la realidad nunca vamos a obtener esa concentración deseada. Entonces vamos a ver un cambio en la tendencia. Ya les voy a mostrar un gráfico. Por otro lado, continuando siempre con el índice de mezclado para pastas, lo vamos a definir como la desviación típica para mezclado a tiempo cero dividido la desviación típica de las mediciones que realicemos. Cuando tenemos una pasta, lo que tenemos que hacer primero es ver la composición de esa pasta y ver cuál de esos componentes es el que está en menor proporción. Yo puedo tener una gran cantidad de componentes y aditivos, pero me va a interesar el que sea más estable, el que esté en menor concentración y el que sea más fácil medirlo por algún análisis, ya sea físico, físico-químico o químico. Me interesa entonces definir un trazador. Ese trazador vamos a ir evaluando la concentración que va a tener en función del tiempo. Y a partir de eso vamos a determinar esa desviación típica de las mediciones. La desviación típica a tiempo cero se va a evaluar con la ecuación que muestra en pantalla, indicándome que es la raíz cuadrada de mu por 1 menos mu, donde mu representa la fracción global del trazador en la mezcla. Esta composición yo la sé porque yo defino cuánto va a ser esa composición final. Por ejemplo, yo necesito que mi producto lleve, qué sé yo, un 10% de sal, no sé, exagerando. Esa es mi composición global, porque yo voy a agregar la cantidad de sal necesaria para llegar a esa fracción másica final. Entonces eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo esa sal se va a ir distribuyendo a lo largo de toda mi pasta o de toda mi mezcla. Y para el caso de la desviación típica de las mediciones, vamos a calcularla con respecto al promedio aritmético. Vamos a calcular el promedio, vamos a sacar la diferencia, luego lo elevaríamos al cuadrado, lo dividimos entre n-1, que n va a representar el número de muestras tomadas. Esas muestras tienen que ser de distintos puntos. Si yo tengo un recipiente o un contenedor donde estoy haciendo el proceso de mezclado de la pasta,
no solamente voy a tomar de la superficie, voy a tomar a diferentes ejes radiales y a diferentes alturas. Y de eso voy a obtener una desviación típica de esas mediciones. Si yo aplico entonces la desviación típica de esas mediciones, eso me va a dar un índice de mezclado de pasta. Pero vean que ese índice de mezclado es en un tiempo en específico. Si dejo pasar 5 minutos, tomo 10 muestras, las analizo, determino la concentración de mi trazador y determino la desviación típica. Ese sería el índice de mezclado a los 5 minutos. Si dejo pasar 5 minutos adicionales, tendría otro índice de mezclado a los 10. Y así voy a tener diferentes índices de mezclado en función del tiempo. Cuando trabajemos con pastas, el índice de mezclado a tiempo cero siempre va a ser igual a 1, siempre, para cualquier tipo de pastas. Porque si aplicamos la relación o la ecuación esta, nos vamos a llegar a que esta desviación típica a tiempo cero y la desviación típica de las mediciones van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a llegar a que IP es igual a 1 a tiempo cero. Como en función del tiempo, ese IP esperamos que aumente de forma infinita. Sin embargo, en la práctica eso no pasa. Lo que va a suceder es que después de cierto tiempo de mezclado, el cambio en el índice de mezclado va a ser muy poco. Entonces, esa variación prácticamente va a mantenerse constante. Cuando obtengamos ese cambio, entonces en las pendientes, es cuando vamos a decir, ok, ese es mi tiempo óptimo de mezclado. Por ejemplo, si estamos trabajando con arena, vean que a partir del minuto 3, desde el minuto 0 hasta el minuto 3, cuando estamos agitando o mezclando, sí obtenemos una variación significativa en el índice de mezclado, pasando desde 1 hasta 100. Pero si seguimos del minuto 3 al minuto 4, por ejemplo, aumentamos ligeramente. Del minuto 3 al minuto 6, prácticamente ya la curva se está tendiendo a aplanar. Entonces, no importa si seguimos agregando más tiempo de mezclado, porque al final no voy a poder mejorar esa concentración, o por lo menos no va a ser tan significativa como para invertir más en energía. Entonces, recuérdense, para procesos discontinuos, es decir, procesos puntuales o por lotes, donde vamos parando el proceso, tomamos muestras, paramos y así, a tiempo cero, el IP sería igual a 1. Para índices de mezclado, para sólidos granulares, tendríamos algo similar. Tendríamos el factor o el índice IS. También lo vamos a calcular en función de desviaciones. En este caso, vamos a querer llegar a una composición o a una composición global final. Y vamos a definir nuestro índice de mezclado para sólidos granulares en función de la desviación estándar al equilibrio de mezclado, como sigma E. Y también dividido la desviación típica o estándar de las mediciones con respecto al promedio. Esta desviación al equilibrio de mezclado completo se va a definir como la raíz cuadrada de μp, donde μp es la fracción global del material del número de partículas, por 1 menos μp. Esas concentraciones ya las conocemos. Ahora agregamos una variable adicional, que si se recuerdan en las primeras unidades, aprendíamos a determinar el número de partículas por unidad de masa. Para ello hacíamos todo un estudio de la composición en relación a los tamaños. Hacíamos un análisis diferencial por cualquiera de los métodos y determinábamos el número de partículas por unidad de masa. El índice de mezclado para sólidos granulares al final se va a definir con esta ecuación, donde n minúscula va a representar el número de partículas por unidad de masa, ya multiplicado por la cantidad de masa que tengamos. Es decir, aquí solo nos interesa el número de partículas, número de partículas en cada muestra. Si yo tomo muestras, por ejemplo, de 10 gramos, voy a multiplicar el número de partículas por unidad de masa por los 10 gramos para obtener el número de partículas nada más. Y n mayúscula representa el número de muestras que he tomado. Para sólidos granulares, el índice de mezclado a tiempo cero se va a evaluar con esta relación,
Es la misma ecuación, lo que va a cambiar ahora es que sustituimos esta ecuación que teníamos acá y esta ecuación que tenemos acá. Y al final llegamos a que la relación a tiempo cero del índice de mezclado es 1 sobre la raíz cuadrada del número de partículas. Solo el número de partículas, no por unidad de masa. Ahora, en este caso, para sólidos granulares, se dice muchas veces que la mezcla se da muchas veces al azar, porque con cada vuelta del agitador puede ser que mejore mi distribución de los productos o que incluso empeore. Al principio, obviamente, si partimos de dos materiales sólidos separados y los comenzamos a agitar, obviamente la muestra o la mezcla se va homogenizando. Pero se dice que llega a cierto punto en el que se puede comenzar a dar una separación o una segregación. Esto ha debido a diferentes propiedades de los sólidos. Recordemos que cada uno tiene un patrón de flujo distinto, que cada uno tiene propiedades de cohesión o higroscopicidad, por ejemplo. Entonces decimos que para el índice de mezclado de sólidos granulares nos interesa el tiempo alcanzado en el primer pico. Entonces sería el primer valor alto de la curva. En este caso, este primer valor es lo que nos interesaría como tiempo final. Si continuamos, puede ser que la composición mejore o que empeore. Pero nos interesaría este pico. Vean que a medio minuto, por ejemplo, obtenemos una concentración prácticamente igual que si la dejamos 3 minutos y medio. Entonces nos ahorramos ese consumo de energía. Pero ojo, esta curva es un ejemplo, ¿verdad? Esto va a depender del tipo de productos que tengamos. A partir de esto, también para sólidos granulares, podemos asociar o podemos obtener una ecuación que me indique cómo varía el índice de mezclado de sólidos en función del tiempo. Se dice que esta variación es proporcional a una constante K. Esta constante K de proporcionalidad la vamos a conocer como K y no va a cambiar en función del tiempo. Lo que va a pasar es que esa constante va a estar asociada al material. Lo que va a ir cambiando es el índice de mezclado en función del tiempo, pero esa constante K no. Entonces, si yo conozco unos límites iniciales o finales o un punto de índice de mezclado y un tiempo en específico, yo puedo calcular el valor de la constante K. Puedo hacer, por ejemplo, en laboratorio un proceso a menor escala y luego llevarlo a una escala ya más industrial, manteniendo ese valor de constante K. Si integramos con respecto a estos límites, llegamos a estas dos ecuaciones que son iguales, o son equivalentes, mejor dicho. El tiempo va a estar definido como 1 sobre K por el logaritmo natural de esas diferencias. Sería 1 menos el índice de mezclado de sólidos a tiempo cero sobre 1 menos el índice de mezclado a un tiempo en específico. Este índice de mezclado a tiempo cero, recuérdense que es 1 sobre raíz de n. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes. Adicional, aquí se les han colocado los ejercicios de discusión. Vamos a desarrollar algunos, pero todos los van a encontrar acá. Okay. Vamos a resolver entonces esos ejercicios en primer lugar.